Bien, en un primer momento tenemos un enunciado aquí que dice: "El hombre es por naturaleza un animal social, y aquel que es incapaz de vivir en sociedad o que no la necesita", es decir, que no necesita la sociedad, según Aristóteles, esa persona o es una bestia o es un dios, es decir, no encaja en la sociedad. En otras palabras, las personas que no saben comportarse en sociedad, que no saben seguir las reglas sociales o las reglas jurídicas, es porque según en las palabras de este filósofo, pues no son seres humanos, o son dioses o son bestias. Entonces, esto nos da a entender de que nosotros como sociedad o como seres humanos tenemos la capacidad de poder ajustarnos o apegarnos a las leyes, a las normas para vivir en convivencia. Ahorita vamos a hablar más en profundidad de esto. Bien, vamos a empezar primero con nuestro tema número uno, que es la norma. Vamos a hablar de la definición de norma y los tipos de normas y las clasificaciones o las características de la norma. De manera muy general, podemos definir las normas como un conjunto de preceptos, un conjunto de enunciados, de reglas que están orientados o que están destinados a que los miembros de esa comunidad, de esa sociedad, de esa empresa o esa institución acaten esas normas o las sigan para el buen funcionamiento de la misma. Es decir, en una familia se pueden establecer normas, papá y mamá establecen normas para que los miembros de esa familia cumplan esas normas y haya sana convivencia, haya armonía, se logren los objetivos. También en una empresa laboral hay normas, hay reglas que se tienen que seguir o políticas que se tienen que cumplir. En una institución educativa, lo mismo, con el uniforme, los pagos, el material, las actividades, o sea, todo eso está reglamentado y la función o la finalidad es que haya convivencia sana y que se logren los objetivos que ha establecido esa institución para, con esas reglas. Ok. En otro momento podríamos decir que las normas tienen una función legadora. Función legadora porque nosotros se los legamos, estas normas nosotros se las vamos a legar o se las estamos legando a nuestros hijos, o ustedes se las van a legar a sus hijos, a sus nietos, y así sucesivamente, va de generación en generación. Claro que hay momentos o que hay épocas en las que se hacen adecuaciones, ajustes a las normas, a las leyes, pero la función es legarla, es decir, transmitirla de generación en generación. Las normas también tienen una función orientadora. Y por función orientadora nos referimos a que orientan nuestro comportamiento, nos dicen cómo debemos actuar en determinados casos, cómo me debo comportar en una escuela, en un mercado, en una casa extraña, en una escuela, en una iglesia, cuando me subo al autobús, cuando me subo al avión. Las normas me dicen cómo debo comportarme, qué sí está permitido y qué no me está permitido. Ordenan mi comportamiento en la sociedad, moldean mi comportamiento y también tienen la función de valorativa, es decir, que tienen valores implícitos. Cada reglas tienen valores implícitos. El valor de la lealtad, el valor de la responsabilidad, el valor de la disciplina, el valor de la honradez, el valor de la puntualidad, etcétera, etcétera. También tiene una función que es de aplicabilidad. La aplicabilidad se entiende cuando las normas se aplican. Por ejemplo, si tú llegas al Instituto Frontera, pero aunque tú estás en virtual, naturalmente que no vas a clase, pero si llegaras a clase y no portas un uniforme adecuado, la sanción es que no te dejan entrar. Ahí se aplica la norma, ahí se aplica el reglamento. Entonces, esa es la función de aplicabilidad. Los tipos de normas son cuatro: las religiosas, sociales, morales y jurídicas. Las religiosas son aquellas normas que son legadas al hombre o impuestas al hombre y su origen se encuentra en una divinidad, en un dios o en un creador, en una deidad. Incluso el origen no necesariamente puede ser una divinidad. También los líderes religiosos, sean pastores, sacerdotes o con algún otro nombre,
ellos también pueden establecer normas, pero hay normas que son dadas por sus profetas o por los dioses. Entonces las normas tienen ese origen divino o también puede ser un origen humano que la persona, el líder, los, las crea. La finalidad de estas normas es que el ser humano o el feligrés o el adepto a esa institución alcance la santidad. Por santidad entendemos aquella persona que se aparta de lo que el resto del mundo hace. Es decir, una persona santa es aquella que no hace lo que el común denominador de la sociedad hace. Hace la persona santa hace lo que le agrada a su deidad, a su divinidad, a su Dios o su creador. Bueno, pero estas normas religiosas no son impuestas, sino que o no son impuestas ni son obligatorias. El adepto, el feligrés, las acepta voluntariamente y libremente. Si él quiere, las acepta. Y si no quiere, a nadie se le puede obligar este tipo de normas. Y estas no son de carácter obligatorio, pero en caso de que el feligrés o el adepto a la institución no cumpla con las normas o los preceptos, hay sanciones. La sanción puede ser una, la perdición de su alma, que no alcance la salvación de su alma, o dos, la expulsión de esa religión o de esa institución. Bien, entonces estas no son obligatorias. Por otro lado, tenemos las normas sociales. Estas normas se conocen como convencionalismo porque son acuerdos que la sociedad establece. Dentro de cada sociedad se establecen normas. Y no es que estén escritas en un papel o en un libro, simplemente son pautas que se van dando de generación en generación. Por ejemplo, una norma convencional o social es en una boda o en unos 15 años, hay cierta etiqueta de cómo vestirse para asistir. En algunas partes, los hombres llevan traje, corbatas y las mujeres llevan un vestido de noche o de gala, como le quieran llamar. El punto es que esos son en algunas determinadas regiones de nuestro país. En nuestro mismo país hay otras regiones donde no se acostumbra a eso. Para una boda se visten de manera típica. Por ejemplo, en Oaxaca se visten de manera tradicional, con sus vestidos de manta, colores muy coloridos, con listones, los hombres y las mujeres. Y en Yucatán, por ejemplo, es como con vestido de lino, ropa de lino. Entonces, varía el tipo de vestimenta. Entonces, las personas que van a asistir a una de esas bodas o a esas festividades, pues deben cumplir con esas etiquetas, con esos estándares. Ahí no hay sanción tan grave como que te puedan obligar a hacerlos, no. Simplemente puede ser en caso de que uno no cumpla con esas normas, te pueden, no te pueden permitir el acceso o bien puedes ser objeto de burla o la ridiculización. Estas normas sociales no son obligatorias, ¿ok? No son obligatorias, las vamos aprendiendo por la influencia de la sociedad generación tras generación. Los niños van viendo cómo son los comportamientos sociales y los van adquiriendo en su conciencia y así sucesivamente se los van legando a las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué pasa? Decíamos, si no se cumple. La sanción, si no se cumplen estas normas, las sanciones son el rechazo social o el repudio social, o ya en determinados casos puede ser la expulsión de una comunidad. Aunque esto es en una sociedad como la nuestra, no es tan común que te puedan expulsar, pero sí el rechazo, el repudio, el señalamiento, sí son sanciones que se ameritan por no cumplir las normas sociales. Ahora, las normas morales, estas suponen la conciencia de un deber en la persona. Es un deber en la persona, no en un colectivo, en una sociedad o en una institución, ¿no? Entonces, aquí significa que solamente la persona se crea sus propias normas y él es el quien responsable de poder cumplirlas o tener que cumplir esas normas morales. Es decir, el ser humano se emite una serie de conductas que debe observar o de reglas que debe observar. Por ejemplo, imagínate que alguien diga, pues mi norma moral es levantarme a las 5 de la mañana todos los días, a partir del día de mañana, llueve, truene, relampaguee, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer ejercicio. Pero pasa que un día me da la flojera y no me levanto. Entonces, nadie me puede obligar a cumplir esa norma porque yo la creé, yo la estipulé, yo me la impuse.
Entonces, en el caso de esta norma moral, como tampoco es obligatoria, ¿qué sanción puede tener en dado caso yo no la cumpla? La sanción es que puede ser un remordimiento o cargo de conciencia. Entonces, el tribunal de justicia ante el cual yo voy a comparecer por no cumplir una norma moral es mi conciencia. Ese sería el tribunal. Nadie más, no es mi familia, no es la sociedad, no es el Estado o el Ministerio Público. Simplemente es mi conciencia. Por no cumplir o a no haber cumplido esas normas que yo me estipulé, no son obligatorias. Estas tres que les he mencionado no son obligatorias o coercitivas. No se puede utilizar la fuerza pública para que las personas cumplan esas normas. Y las normas jurídicas son disposiciones generales y obligatorias impuestas por el Estado. Estas sí son obligatorias y son establecidas o impuestas por el Estado. Cuando hablo del Estado me refiero al gobierno, en este caso al poder legislativo, que es en unión o en consenso con con el ejecutivo. El legislativo establecen las leyes, reformulan las leyes que están de tal manera que su función es o que las personas se adecuen a esas nuevas reformas o a esas nuevas leyes que se están creando. Entonces, el Estado las crea para que las personas las cumplamos y de alguna manera ordenemos nuestra conducta apegadas a esas leyes y busquemos el bienestar común, el bien común entre todas las personas. Haya paz, que haya armonía. Esa es la finalidad, el propósito, lograr los objetivos, la sana convivencia. Así tenemos leyes administrativas, leyes contables, leyes jurídicas, pero todas este tipo de leyes entran dentro del ramo jurídico que se tienen que cumplir. Por ejemplo, las del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Yo, por ejemplo, no declaro mis impuestos mes tras mes, me llegan requerimientos. Me llegan requerimientos del sistema de administración tributaria para que yo declare mis impuestos. Y si hago caso omiso a esos requerimientos o a esas notificaciones, pueden utilizar la vía pública para que yo pague esa deuda, ya sea con dinero o con un embargo de propiedades. Y lo mismo lo puede hacer otra institución como una empresa de venta de productos. Las personas que no paguen les mandan citatorios o notificaciones o requerimientos. Y en dado caso no cumplirlas, pues se van a sanciones más severas. ¿Qué pasa cuando las personas no cumplimos estas normas jurídicas? ¿Qué sanciones hay? Las sanciones es que puedo perder mi libertad, o sea, pueden encerrarme, puede ser una sanción económica, una multa económica, una sanción de servicio social, o en otros casos la pérdida de mi patrimonio, de mis bienes, y en última instancia, la pérdida de la vida, que aquí en México no se aplica la pena de muerte, pero en otros países, en caso de alguna sanción grave, pues se aplica la pena de muerte. Entonces, estas normas jurídicas sí son obligatorias, sí son coercitivas, se puede utilizar la fuerza pública para que las personas cumplan con esas normas. Y cuando digo la fuerza pública me refiero a la policía, a la ministerial, para que las personas cumplan con esas reglamentaciones. Entonces, el propósito de estas normas es alcanzar el bien común, lograr la estabilidad, lograr los objetivos y vivir en armonía. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pueden escribirla en el chat también si tienen algún comentario, ¿sale? Yo los leo aquí. Bueno, mientras sigo yo con la denominación técnica de las normas. Algunos de estos aspectos que están viendo aquí en la pantalla, yo ya se los comenté en la explicación que estaba dando, pero vamos a aclarar. Una característica de las normas es la unilateralidad versus bilateralidad. Bueno, vamos con la franja azul. Por unilateralidad, ok, gracias, Miguel Ángel. Por unilateralidad entendemos que frente al individuo, o sea, a la persona que va a cumplir la norma, no existe un tercero u otra persona, no existe otra persona con el derecho de exigirle que esa norma se cumpla. Es decir, la unilateralidad genera una obligación solamente para el sujeto que va a cumplir la norma, pero no genera derechos para terceras personas o a favor de otro sujeto. Como decíamos en la norma moral,
No hay un tercero quien se beneficie porque yo me levante a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Nadie se va a levantar, nadie, perdón, nadie se va a beneficiar de que yo me levante a las 5 de la mañana. Yo me voy a beneficiar porque por salud, por hacer ejercicio me puede beneficiar, pero nadie me puede obligar tampoco a que yo cumpla esa norma. A eso se refiere la unilateralidad. Ahora, bilateralidad es lo opuesto. Es que, perdón, significa que frente a mí, o sea, el obligado que yo voy a cumplir la norma, sí hay un tercero o hay terceras personas que tienen el derecho de exigirme que la norma se cumpla al pie de la letra, porque esas personas pueden tener o van a obtener un beneficio o una ganancia. Esa es la bilateralidad. Las otras personas sí obtienen un beneficio, porque esas normas no las impuse yo, sino las impuso ya sea el Estado o las ha impuesto la otra persona en contubernio conmigo, en consenso conmigo, cuando firmamos un contrato de compra-venta de un automóvil, de una casa. Entonces, frente a eso, hay obligaciones y hay ganancias para terceras personas o hay beneficios para terceras personas. Bueno, la otra característica de las normas es interioridad y exterioridad. Por interioridad entendemos que el sujeto cumple con la norma por propia voluntad, es decir, no se le exige o no es necesario que se despliegue una conducta visible de la persona. Es decir, se da más bien en un contexto de la conciencia propia. Cuando hablamos de interioridad, es que esto se da más bien en la norma moral. Nadie sabe si yo me estoy levantando a las 5 de la mañana más que yo. No es necesario que yo le diga a todos mis vecinos o a toda la gente, oigan, me estoy levantando a las 5 de la mañana, mírenme, porque estoy cumpliendo con la norma. No se necesita eso. No necesito desplegar una conducta a la vista de todas las demás para que sepan que se está cumpliendo con la norma. Mientras que por el lado opuesto está la exterioridad. Este sí, el sujeto debe externar una conducta visible, manifiesta ante la sociedad o ante alguna institución, algún órgano, de que se está cumpliendo con la norma. Y esta conducta que realiza la persona puede que se dé porque se le está obligando, hay una forma, hay un medio en que se le está obligando, o bien porque simplemente quiso cumplir con la conducta que exige. Es decir, el SAT me envía un requerimiento y la forma en cómo se va a manifestar mi conducta es que el SAT me dice, ¿sabes qué? Debes 785 pesos de un retraso de un pago que no hiciste a tiempo de tu declaración de impuestos. Entonces yo voy el otro día o 2 días después, pago en el banco, deposito, Hacienda ve, le refleja ya el hecho de que mi pago ya está hecho. Entonces, ahí se manifestó ya mi conducta de que yo ya cumplí con la norma y lo cumplí coercitivamente porque me llegó un requerimiento, me llegó una sanción, pero también puedo cumplirlo sin necesidad de que me lleguen requerimientos. Es decir, aquí, como dice, porque yo quise cumplir con la conducta por voluntad propia. Es decir, yo sé que cada mes tengo que declarar mis impuestos y antes de que llegue el mes, un día antes o el mismo día, tengo que hacer mis pagos para que no me salgan recargos. Pero lo hago porque así exige la norma y así lo voy a hacer. Bueno, entonces la exterioridad, si hay una conducta manifiesta ante un órgano o una institución o un grupo social que debe ver que esa norma, que esa regla sí se ha cumplido. Les pongo otro ejemplo aquí, hablando de interioridad y exterioridad. Imaginemos en las normas religiosas. En la norma religiosa, yo bien puedo rezar, puedo orar y puedo hacerlo dentro de mi recámara, en mi cuarto. Y nadie lo va a ver, nadie lo va a saber. Nadie sabe si cumplí con la norma o no. El pastor, el sacerdote, el dirigente no saben si yo estoy cumpliendo con la norma. Ellos se pueden dar cuenta cuando yo cumplo con la norma solo cuando estoy dentro de la institución, cuando estoy dentro de la iglesia, sí se dan cuenta. Pero cuando yo estoy en la calle, cuando estoy en mi casa, ellos no pueden darse cuenta si estoy cumpliendo con la norma. Es interioridad. Solo de mí depende si la quiero cumplir. Y yo me voy a tener a las consecuencias si no las cumplo. En el caso de exterioridad, si yo tengo que salir a manifestar o mi acto se tiene que demostrar. Bueno, los otros conceptos son autonomía y heteronomía. Por autonomía significa que el sujeto crea las propias leyes.
sus propias normas, es decir, las normas morales. Son las únicas normas que podemos crear de manera autónoma, las normas morales. Levantarme temprano, ser más puntual, estudiar todas mis materias en tiempo y forma. No sé qué otras normas morales pudiera uno establecerse, ¿no? No decir groserías, ser honrado, pero son normas morales que yo las creo y soy yo quien decido cuáles de todas esas normas morales, cuáles de todas esas normas morales que yo he establecido voy a cumplir y cuáles no voy a cumplir. O sea que yo soy el legislador de mis propias normas y yo soy quien decido si las cumplo o no las cumplo. Y ya sabemos que no hay sanciones más que remordimiento de conciencia o reproches. Ahora, la heteronomía, por heteronomía entendemos que yo no soy quien creo las normas. Es un tercero el quien crea las normas o las establece. Puede ser el Estado, el gobierno, o sea, hablamos de la Cámara de Senados y Diputados, o también puede ser la escuela, puede ser la empresa donde yo trabajo. Es decir, hay un tercero quien crea las normas. Y el sujeto, o sea, en este caso yo, soy quien tengo que cumplir con esas normas que las ha establecido otra persona. Ahora, las otras características son incoercibilidad contra coercibilidad. Incoercible significa que nadie me puede obligar a cumplir la norma por ningún medio. Ni las religiosas me pueden obligar a cumplirla. Yo decido libremente, decía hace ratos el texto, por mi propia voluntad y con libertad, cumplir las normas religiosas o aceptarlas. Si no quiero cumplirlas, lo único que me pueden decir es, bueno, pues te vas de la institución, ya no perteneces a este grupo y ya, pero no me pueden obligarla. Aunque se ha sabido que hay algunas instituciones religiosas que son muy extremas o radicales que obligan a sus feligreses o sus adeptos a cumplir ciertos preceptos, los obligan, pero eso no está permitido, o sea, no es legal, no es posible que eso exista. Una persona puede denunciarlo ante una instancia jurídica porque no existe ese carácter de obligatoriedad. Es decir, todas las normas morales, las normas sociales y las normas religiosas, esos tres tipos de normas, son incoercibles, no nos pueden obligar en contra de nuestra voluntad, no nos pueden obligar. Ah, en cuanto al concepto de coercibilidad, aquí sí, el sujeto tiene que cumplir con la norma, aún en contra de mi propia voluntad. Si me gusta o no me gusta la norma, yo tengo que cumplirla. Y si hago caso omiso, se puede llegar a hacer uso de la fuerza pública o de cualquier otro medio coercitivo para que yo cumpla la norma. Muy bien, hasta aquí son las características. Como pueden darse cuenta, las de arriba, unilateralidad, interioridad, autonomía, incoercibilidad, tiene más que ver con lo interno del sujeto, con que no hay necesidad de manifestar una conducta, no hay forma de obligar a la persona a cumplir la norma. Mientras que las de abajo, bilateralidad, exterioridad, heteronomía y coercibilidad, sí hay un tercero que nos puede obligar, una persona ajena que nos puede obligar a cumplir la norma, que le paguemos, que le devolvamos su dinero, que le reembolsemos el dinero. Se tiene que manifestar esa conducta, se tiene que evidenciar que sí se hizo, porque esa norma la impuso o la estableció un tercero, no yo, y si no quiero cumplirla, hace un uso de la fuerza pública o de otro medio coercitivo para obligarme a que cumpla la norma. Y si no quiero cumplir la norma, sanción económica, pérdida de la libertad o pérdida de bienes patrimoniales, entre otras medidas o sanciones más severas. Si van teniendo alguna duda o comentario, me lo pueden hacer, ¿sale? Bueno, aquí rápidamente vemos cómo queda la denominación técnica de las normas. Las religiosas son unilaterales, internas. Muy bien, Natalia, gracias. Heterónomas e incoercibles. Ya decíamos, las religiosas son unilaterales, nadie se beneficia con que yo rece o que yo cumpla cierta norma. Son internas, yo decido. Son heterónomas, en algunos casos son heterónomas porque sí, no las impuse yo, ok, las impuso
Dios, una divinidad, o las impuso el líder religioso, sí, pero aunque ellos las hayan impuestas, son incoercibles, no me pueden obligar a cumplirlas. Las sociales son unilaterales, son externas, son heterónomas, sí, porque las impone la sociedad. Son externas, sí, porque se tiene que manifestar mi comportamiento en la sociedad. Sí, si yo tengo que vestirme como se viste en la sociedad o como lo exige la etiqueta de la sociedad, o tengo que cumplir con esas pautas, como saludar, como respetar el paso, etcétera, etcétera. Incoercibles no me pueden obligar tampoco. Las morales son unilaterales, nadie se beneficia, si cumplo o no, son internas, yo decido cuál cumplirlas, son autónomas, yo las creo, son incoercibles, no me pueden obligar. Y las jurídicas, estas son las únicas que sí tienen carácter de bilateralidad, es decir, que ambas partes tienen que cumplir cierto propósito o tienen que cumplir cierta parte que la norma exige. Unos en dar, otros en recibir, o cuando es un contrato de compraventa, pues ambas partes hay un beneficio y en ambas partes se tiene que manifestar esa conducta. Son externas, son heterónomas, las impone alguien más, un tercero, y son coercibles, nos pueden obligar a cumplirlas. Y ahora tenemos aquí la definición del derecho. Dice, las personas desean poder prever con anticipación el resultado de sus actos, conocer qué hechos, perdón, pueden ser realizados sin temor a recibir alguna sanción. Para eso nos sirve el derecho. Las reglas, las normas jurídicas o cualquier otra norma nos sirve a nosotros para saber qué sí está permitido que podemos hacer y qué no está permitido. Y con base en eso yo voy a adecuar mi comportamiento en la sociedad para evitar sanciones, para evitar sanciones. Bueno, derecho, la definición etimológica y tenemos tres autores que dan su definición. Por etimología, el derecho viene del latín que significa directum, que significa derecho. Directum significa derecho. En otras palabras, es regir o enderezar o encaminar y ordenar. Pero ¿qué van a enderezar? ¿Qué van a ordenar? ¿Qué van a regir? Pues la conducta, mi conducta o la conducta de las personas dentro de una sociedad. Directum es lo recto. En ese sentido se puede interpretar al derecho como aquello que ordena rectamente las relaciones humanas. Todas las normas jurídicas, las leyes, la constitución, los reglamentos de tránsito municipal, los, la ley orgánica, cualquier reglamentación, cualquier ley, tiene como finalidad enderezar nuestro comportamiento apegado a esas normas para el buen funcionamiento dentro de una sociedad. Para Fernando Inestrosa, el derecho es un conjunto de normas o preceptos de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para la solidez, la armonía de las relaciones sociales. Ahí está. ¿Qué se busca con las normas? Se busca garantizar la armonía en las relaciones entre las personas, buscar la paz, la convivencia, la solidez. Okay. Para Luis María Olazo, el derecho es un sistema de normas que coexistiendo con otras normas, es decir, con otras normas diferentes como las morales, las sociales y las religiosas que coexisten a la par, las normas, el derecho limita la libertad del hombre, limita mi libertad porque me dice hasta dónde sí está permitido hacer lo que yo quiero hacer y hasta dónde está permitido, no, hasta dónde no está permitido lo que yo quiero hacer o no deseo hacer. Entonces, de alguna forma, decimos que tenemos libertad. Esto es un concepto muy abstracto y filosófico. La libertad aparentemente sí la tenemos, pero está condicionada por las normas jurídicas. Por ejemplo, yo soy libre de expresarme, tengo la libertad de expresión, pero hay un límite. Si yo me expreso mal de una autoridad o de alguna otra persona, pueden levantar cargos en mi persona y puedo tener una sanción. Entonces no soy completamente libre al 100%. Es una libertad condicionada por las reglas jurídicas. Por eso el derecho limita mi libertad y ordena, y ordena el cumplimiento, mi comportamiento con la sociedad, con miras a conseguir un orden social indispensable para su desarrollo y perfeccionamiento. Con estas normas podemos alcanzar un perfeccionamiento en todos los ámbitos, laboral, social, personal, profesional, etcétera. Para Castán Toveñas, el derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta
decretadas obligatorias por la autoridad competente por considerarlas obligaciones justas, perdón, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Bueno, aquí lo que nos dice Tobeñas es que estas normas son estipuladas por un tercero, por un organismo ajeno a nosotros y tienen como fin el ordenamiento de nuestra conducta, así como también dice que son creadas de manera racional. Y cuando decimos de manera racional es que de manera pensada los legisladores crean los tipos de leyes o los juristas también crean los tipos de leyes de manera consensuada, de manera razonada por el bienestar para el bienestar de la sociedad. Bueno, y ya para ir cerrando nuestra sesión, vamos a ver los fines del derecho. En los fines del derecho tenemos el derecho de la libertad, el derecho de seguridad, el derecho jurídico. ¿Ok? Tenemos los conceptos aquí de cosa juzgada. Cosa juzgada dice, lo resuelto en sentencia firme por los tribunales puede ser modificado. En algunos casos puede ser modificado. Lo que se ha dictaminado, lo que se ha sancionado, usualmente eh, ya está dictaminado por un juez y es lo que se tiene que aceptar, a menos que se meta un amparo, a menos que se meta otro procedimiento para que pueda ser revisado o reivindicada. Y por irretroactividad de las leyes entendemos que una ley nueva no puede regular situaciones sucedidas antes de que entre en vigor. En otras palabras, la irretroactividad de las leyes se refiere a que si una persona fue juzgada por, digamos, por un delito X y fue condenada por 3 años, pero sucede que eso, vamos a pensar que eso fue hoy, pero pensemos que mañana o pasado mañana se reformula esa ley y que la persona que haya cometido ese delito X ya no merece 3 años de prisión, sino que merece 5 años. Entonces, la nueva ley que surgió o que surge mañana o pasado mañana ya no puede aplicar o entrar en vigor con la persona que fue procesada el día de hoy. Entonces, esta persona que fue procesada termina sus 3 años y puede salir. Eso significa que la ley nueva entrará en vigor o aplicará solamente para desde el momento de su creación hacia adelante, hasta donde tenga vigencia, porque las leyes no tienen una fecha de límite o de vigencia o de terminación, son indefinidas. Puede ser que mañana se creó, mañana entre en vigor, pero puede ser que en 6 meses se derogue o se abrogue esa ley y se reformule o se haga otra nueva ley. Entonces no tienen un carácter de vigencia, puede ser que dure 20 años, 50 años, 10, 10 días, no lo sabemos. Pero más adelante van a ver que hay un concepto que se llama vacatio legis, que es la ley tiene un periodo de vacaciones. Toda ley, cuando se crea en México y en todos los países, tienen un periodo de vacaciones. Pero eso se los voy a explicar en otra sesión. Por ejemplo, aquí en México son 3 meses, el vacatio legis son 3 meses. En otros países como Salvador, Chile, España, algunos tienen 40 días, o Brasil pueden tener 3 meses, 6 meses, 20 días, varía. Pero el vacatio legis es que a mí me permite como ciudadano o como, digamos, abogado o contador, tener un margen de 3 meses aquí en México para ponerme al corriente de la nueva reforma. Todavía no está entrado con vigor, 100% en vigor, porque tengo 3 meses. Después de los 3 meses entra en vigor con todo el peso de la ley. Pero eso lo vemos más adelante. Bueno, ¿qué otro concepto tenemos aquí? El respeto de los derechos legítimamente adquiridos, los cuales no pueden ser modificados por el cambio de legislación. Si, por ejemplo, los derechos que tenemos en la Constitución no pueden ser modificados. No es todos las derechos, antes se llamaban garantías individuales, ahora se llaman derechos, no pueden ser modificados a menos que los 32 congresos los 32 congresos de los 32 estados de la República Mexicana, junto con el Tribunal mm, junto con el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados, y con el acuerdo del Ejecutivo, del presidente de la República,
quieran hacer modificaciones, siempre y cuando haya esa mayoría y se cumplan con todos los establecimientos requeridos, pero mientras no pueden ser modificados. Así entre otro presidente con otra legislación, no pueden ser modificados algunos derechos. Dice el último, conocimiento del derecho. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Bueno, ya para cerrar, si tú no conoces de la ley, no sabes que tenías que cumplir con un procedimiento. El Estado o el ministerio o la instancia correspondiente te va a decir, no es mi culpa, tú debiste haber enterado. Es decir, que tu desconocimiento de la ley o tu ignorancia no te exime de tu responsabilidad y por lo tanto hay una sanción y hay un castigo. Eso significa que tú tienes que saber de las leyes más básicas o de la reglamentación más básica que tienes que cumplir. Por ejemplo, cuando la ley del tránsito, si conduces automóvil, tienes que saber lo más básico, lo indispensable. Si trabajas en una empresa, tienes que saber cuáles son tus derechos y obligaciones para que no te pasen situaciones como estas. Entonces, si yo digo al SAT, es que yo no soy contador, yo no soy abogado, no sé nada de eso, pues ellos me van a decir, pues es tu deber, contrátate un contador o alguien por el estilo, ¿no? Pero bien, vamos a dejar aquí nuestra sesión el día de hoy. Ya se va a terminar la sesión. Si tienen algún comentario o alguna duda, la pueden hacer también en la plataforma. Me dejan ahí escrito el mensaje de alguna tarea o alguna actividad. Les sugiero que revisen el entregable, que lo vayan viendo cómo está la actividad para que puedan ir haciéndolo ya en tiempo y forma y no se les junte todos sus trabajos. Cualquier duda yo se las resuelvo por la plataforma, ¿sale? Me dio mucho gusto tenerlos y espero verlos en la siguiente clase. Pérez Mondragón y